¿Cómo hacer una buena confesión? Hacer un examen de conciencia en general y una sincera confesión debemos hacerlo principalmente cada que vamos a querer estar en gracia de Dios. Yo te voy a dar algunas preguntitas que te pueden ayudar para poder hacer una muy buena confesión. Si quieres, puedes realizar este examen de conciencia por escrito para que a la hora de la confesión no se te olviden tus faltas. Tendremos unas preguntas iniciales. Por ejemplo, ¿cuándo fue su última confesión? Si ocultaste algún pecado, si te confesaste con arrepentimiento, si cumpliste la penitencia. Recuerda que para hacer una buena confesión debemos trabajar sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. El primero, amar al Señor sobre todas las cosas. He negado la existencia de Dios. He negado el amor de Dios. He visto a Dios como un Dios justiciero, castigador, malo. He tentado a Dios cuando decimos, por ejemplo, bueno, que si Dios existe, que me pase esto o aquello. No he dado testimonio de mi fe, me da vergüenza expresar mi fe. He desconfiado de Dios pensando que Él no funciona, que no me escucha, que no sacaré nada orando o pidiéndole. He dudado de la verdad de lo que está en la Biblia. No es lo mismo que uno tenga una duda o que tenga alguna tentación. La verdad está en la Biblia, es palabra de Dios, por lo tanto no debemos dudar de lo que dice ahí. Dudo de los dogmas de la fe, esas son verdades que tenemos que creer sí o sí. Por ejemplo, todo lo que contiene el credo. Repasemos el credo y miremos a ver si sí estamos aceptando y entendiendo y creyendo en lo que decimos cuando oramos el credo. Me he desesperado dudando de la misericordia de Dios. Me parece que ese es un pecado muy grande contra la misericordia de Dios, suponiendo, por ejemplo, que Dios no nos va a perdonar. He presumido que puedo salvarme sin una conversión, sin creer en Dios, sin aceptar su palabra, ponerla en práctica. He pecado con la intención de confesarme después. Cuando a conciencia hacemos algo que no está bien, pensando que me voy a confesar de ese pecado. He pecado siendo indiferente al amor de Dios. He sido un católico tibio, que no se nos olvide que Dios a los tibios los vomita de su boca. He odiado a Dios o lo he culpado de alguna situación que he tenido que vivir en mi vida. ¿Le dedico suficiente tiempo a la oración o es más importante para mí las cosas del mundo, las cosas materiales, que convertir toda mi vida en una oración constante, ofreciéndole a Dios todos nuestros pensamientos, actos, palabras, obras? Me quejo y reniego ante las cosas que me exigen algún sacrificio.
¿He incumplido alguna promesa que yo le hice a Dios o a su iglesia? Ofrezcamos, porque si no somos capaces de cumplir las promesas que le hacemos al Señor, pecamos mortalmente. Entonces, cuando no estemos seguros de que somos capaces de cumplir una promesa, ofrezcámosle al Señor todas esas cosas que queremos para su gloria. Soy supersticioso, creo en hechicerías, brujerías, adivinos, magias, agüeros, horóscopo, naipe, carta, eh, el café, los riegos, los saumerios, talismanes, la sábila, los maleficios, sortilegios, la cábala, el tarot, la carta astral, alquimia, tabla ouija, santería, amuletos, vudú, gurúes, chamanismo, numerología, nueva era, espiritismo, necromancia, quiromancia, cuarzos, piedras, mantras. He puesto mi fe o he practicado o me he dejado llevar por grupos, movimientos, sectas no cristianas donde mezclan la verdad de Jesucristo con otras ideologías. Por ejemplo, el poder mental, creer en la reencarnación, la falsa metafísica, el método Silva, ocultismo, espiritismo, astrología, regresiones, meditación trascendental, yoga, reiki, gnosticismo, I Ching, viajes astrales, dianética, medicina holística, parapsicología, sofrología, prácticas pseudocientíficas, esas que no son reconocidas por la medicina científica, como la reflexología, la homeopatía, la acupuntura, cuando van acompañadas de prácticas esotéricas, no funcionan. Hipnosis, la lectura del aura, la terapia de los colores, las esencias florales, el esoterismo, la teosofía, el rosacrucismo, el budismo, el Krishna, la canalización de espíritus, todo lo que está relacionado con la nueva era, al igual que las sectas, los mormones, los testigos de Jehová, todas esas que están aparte de la Iglesia Católica, que dicen creer en Jesucristo, pero no lo siguen, no lo aceptan en la Eucaristía, no respetan ni veneran a la Santísima Virgen. ¿He sido satánico o he realizado cultos satánicos? ¿He puesto algo o alguien en lugar de Dios? Por ejemplo, mi esposo, mi esposa, el dinero, otras personas, algún artista que me llama la atención. Eso es colocar a otro en el lugar de Dios, porque Él es el que debe ocupar el lugar más importante de nuestra vida. He cometido sacrilegios. Tratar indignamente la Eucaristía es un sacrilegio. Recibirla en la mano, sin ninguna veneración. Tratar indignamente los sacramentos. Tratar indignamente los lugares sagrados. O no respetar a las personas consagradas a Dios, por ejemplo, a los sacerdotes. He recibido algún sacramento en pecado mortal, he comulgado sin confesarme, viviendo en unión libre. Hay pecado mortal.
Me he confesado sin arrepentimiento o sin el propósito de enmienda. Cuando no estamos arrepentidos ni tenemos propósito de enmienda, no estamos arrepentidos ni tenemos el propósito de no volver a cometer el mismo pecado. O sea, confesamos siempre confesamos el mismo pecado. No hay un propósito de dejarlo. He leído o poseo escritos en contra de la religión y de la iglesia. Por ejemplo, es pecado cuando exponemos innecesariamente nuestra fe, cuando por cuestiones que debemos leer, ha de hacerse con mucha prudencia, buscando argumentos de la fe que nos hagan entender y ver que sí pertenecen a nuestra fe católica. Hay muchos libros con muchas palabrerías bonitas. Pasa también como en las canciones protestantes, que son unas palabrerías, pero no son acordes a nuestra fe. Ellos manejan otro tipo de teología, no libros que tampoco pertenezcan a nuestro crecimiento espiritual en Jesucristo, en nuestra Santa Madre Iglesia. He sido perezoso al no formarme en la fe. Por eso es que están llenas las iglesias de los pastores protestantes, porque no conocemos nuestra iglesia, porque no nos formamos. ¿Cuántas veces pregunta uno a alguien que frecuenta esos sitios, ¿tú sabes qué es la liturgia de las horas? No tienen ni idea. ¿Tú sabes qué es un concilio en nuestra iglesia? ¿O qué es una carta apostólica? ¿O cuántos santos ahí han salido de tu iglesia? Como no conocen nuestra fe católica, no se preocupan por formarse. En todas las parroquias nos invitan. Hay un curso de Biblia, mire, hay un curso de liturgia. No, eso no es para nosotros, ya creemos saberlo todo, pero pecamos. He sido masón, comunista o protestante. El comunismo y la masonería son incompatibles con el catolicismo de nuestra iglesia. No se puede ser católico y pertenecer a otros grupos. Habrá muchos pecados más contra este primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero vamos al segundo mandamiento. No jurar su santo nombre en vano. He blasfemado. Eso quiere decir proferir palabras de insulto contra Dios o contra las cosas sagradas, criticándolas, hablando lo que no es. He utilizado el nombre de Dios, el nombre de la Virgen, el nombre de los santos irreverentemente, haciendo chistes, haciendo bromas, comentarios de mal gusto, poniéndoles sobrenombres, algunos diminutivos vulgares. Todo eso va en contra del segundo mandamiento. He ridiculizado los ministros de Dios, a los sacerdotes. Hay que orar por ellos. A los sacerdotes hay que respetarlos. Hay que guardar las distancias con los sacerdotes. He ridiculizado los misterios de Dios, por ejemplo, haciendo bromas sobre la crucifixión, la encarnación, los milagros. He utilizado el nombre de Dios, de los santos, en cosas que son profanas,
Por ejemplo, colocándole el nombre de algún santo a alguna discoteca, algún antro, algún bar, a esos sitios donde Dios no está. He incumplido las promesas hechas a una persona en nombre de Dios. A veces ponemos a Dios de testigo en nuestras cosas materiales y vanas. Eso es ser infiel a Dios y hacer como si Dios fuera un mentiroso. He jurado en falso. El juramento solo debe presentarse con verdad, con justicia y cuando haya necesidad. He hecho promesas que no tengo la intención de cumplir. He jurado hacer algún mal. Tercer tercer mandamiento. Santificar las fiestas. Falto deliberadamente a misa los domingos o cuando la fiesta es de guardar, es fiesta de precepto. Hay varias fiestas de precepto. El 1 de enero, que celebramos el Día de la Madre de Dios, la solemnidad. El 8 de diciembre, el 25 de diciembre, el Día de la Resurrección del Señor. He llegado tarde o me he quedado sin celebrar la misa entera por algún motivo injustificado. A misa hay que llegar con tiempo, ofrecerla, asistirla y vivirla totalmente. Y después de la bendición no salir corriendo. La Virgen es la última persona que se retira del altar. Debemos estar dando gracias al final por haber vivido esa Eucaristía, recibir con mucho amor y fe la bendición del sacerdote, porque no sabemos si es la última bendición que recibiremos en nuestra vida. Abandonar el templo mucho tiempo después de haber terminado la Santa Misa, donde nos hemos quedado haciendo oración, dando gracias. Me he distraído voluntariamente durante la Eucaristía. Muchas veces estamos de cuerpo presente, pero con la mente y el corazón en otras cosas. Llegamos a hacer visita, a conversar, a saludarnos con todos los que conocemos. Hacemos la procesión para comulgar saludando a todo el mundo que está a nuestro lado. No, ya en la iglesia, en el templo, durante la celebración, sí, todos somos hermanos, todos somos amigos, pero para despuesito dejamos los saludos y los abracitos y eso, porque estamos en otra cosa, estamos en adoración continua durante la celebración. He trabajado o he hecho trabajar sin necesidad urgente los domingos y fiestas de guardar. No he guardado la abstinencia de carne los días viernes de Cuaresma. Esa ley de abstinencia exige a los católicos mayores de 14 años y hasta su muerte. Son los viernes de Cuaresma, a no ser que coincidan con una solemnidad que no ocurre muy frecuentemente, debe guardarse la abstinencia. Hacer ayunos es muy importante también, ofreciéndolos para la gloria de Dios. No he ayunado los miércoles de ceniza y el Viernes Santo. La ley del ayuno requiere que el católico, a partir de los 18 años, reduzca la cantidad de comida usual. La iglesia define esto como una comida
más 2 comidas pequeñas que no sobrepasen en cantidad la comida principal. No he guardado el ayuno eucarístico 1 hora antes de comulgar. No debemos tomar ningún alimento ni ninguna bebida. Ojalá lo podamos hacer también después de comulgar. Tenemos el Señor vivo dentro de nosotros. No mezclarlo con nada del mundo, así sea un alimento. He tardado mucho en confesarme después de cometer un pecado mortal. La iglesia nos pide confesar los pecados siempre. Dice que 1 vez al año, pero es que todos los días estamos en peligro. Todos los días debemos estar en gracia de Dios, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Es muy importante comulgar en Pascua de Resurrección. He dejado de ayudar a la iglesia en sus necesidades. He utilizado mal el tiempo en el día de precepto. Primero no vamos a misa. Luego está primero el viaje, el paseo, el compartir familiar, pero muy importante, hay que hacer primero lo que debemos hacer como buenos hijos de Dios, compartir en familia nuestra fe, ir todos al sacramento, santo sacrificio de la misa. En el cuarto mandamiento vamos a ver primero lo que compete a los hijos. He irrespetado a mis padres, he sido desagradecido con ellos, he desobedecido a mis padres y a mis superiores, he tenido un espíritu de rebeldía hacia ellos. Por ejemplo, un desordenado afán de independizarse. Eso, siempre tenemos que aceptar las indicaciones de nuestros padres, porque ellos son los que están respondiendo por nosotros. Los he amenazado o los he maltratado, ya sea con palabras o con obras. Les he deseado algún mal a mis padres. Me avergüenzo de ellos, por ejemplo, porque ya están entrados en edad, por el estrato social, por la apariencia física y muchas otras tonterías. He dejado de ayudarle a mis padres en sus necesidades. Estas necesidades pueden ser espirituales o materiales. He enjuiciado o criticado sus defectos. He tenido odio o resentimiento hacia mis padres. Soy responsable con mi estudio, no valorando el esfuerzo que hacen mis padres para que yo me forme bien. No he orado y he ofrecido misas por el eterno descanso de mis padres muertos. He irrespetado la autoridad a la que estoy sometido. Ejemplo, mis padres, mis profesores, mis jefes, mis superiores. He peleado con mis hermanos y compañeros. He tenido odio, resentimiento hacia mis hermanos, por ejemplo, dejarles de hablar, no poner los medios necesarios para llegar a una reconciliación, hablando mal de ellos. He dado mal ejemplo a mis hermanos, a mis compañeros de estudio. He dejado de ayudar a mis hermanos y familiares en sus necesidades
necesidades espirituales o materiales. He abandonado parcial o totalmente a mis padres sin una razón justificada. Me dejo llevar fácilmente del mal genio. Los padres. La fecundidad del amor conyugal no se reduce solo a la procreación de los hijos. Conlleva otras cosas. Por ejemplo, me he esforzado por la educación moral y la formación espiritual de mis hijos. He tenido hijos fuera del matrimonio. Esto es un acto de injusticia con los hijos, pues no se les proporciona una estabilidad familiar. Le doy mal ejemplo a mis hijos, por ejemplo, no cumpliendo con mis deberes religiosos, mis deberes familiares o profesionales o morales. No he corregido a mis hijos por su bien, simplemente por saciar la ira o un momento de rabia. Me ha faltado evangelizar a mis hijos, hablarles de Dios, hablar de nuestra fe. No les he prevenido sobre las malas compañías. Los he forzado a recibir algún sacramento sin la debida preparación. Les he impedido que sigan la profesión o la vocación que Dios les indica o les ha inspirado. Muchas veces exigimos a los padres que se hagan profesionales con la carrera que nosotros hicimos, pero cuántas frustraciones porque no era lo que el hijo quería. Permito que estudien o trabajen en lugares donde corren peligro su alma y su cuerpo. Por ejemplo, elegir un establecimiento educativo donde no se eduque cristianamente. He tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa. Por ejemplo, vivir en unión libre, permitir que los hijos duerman con sus novios, con sus novias. He maldecido a mis hijos. He permitido que se vistan indecentemente. He permitido que asistan a espectáculos indebidos. Ahora que está tan de moda esa música inmoral, espectáculos inmorales. He peleado con mi cónyuge con malos tratos de palabra y de obra. He abandonado parcial o totalmente a mi cónyuge, a mis hijos. Se habla de un abandono irresponsable. No he trabajado lo suficiente para mantener dignamente a mi familia. He dado órdenes contrarias a la dignidad de la persona. Quinto mandamiento: no matar. He matado. He intentado matar a alguien. Le he negado la asistencia a cualquier persona en estado de peligro. He herido a alguien. He conducido en estado de embriaguez o conducido irresponsablemente algún vehículo. Esto coloca en riesgo la vida propia y la de los demás. He participado indirectamente en un asesinato. No he prevenido la muerte de alguien pudiendo hacerlo. He participado directa o indirectamente en algún aborto provocado. Hasta excomunión podría haber ipso facto. Es una forma como la Iglesia manifiesta la gravedad de este crimen. He practicado la eutanasia. Cuando una persona está muy enferma o moribunda, por acción o por omisión. He intentado suicidarme. He cooperado en el suicidio de alguien.
He participado en secuestros, actos de terrorismo, torturas. He participado en amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones realizadas a personas inconscientes. He inducido a alguien a pecar. Le he rendido culto a mi cuerpo. Por ejemplo, anorexia, bulimia, cirugías estéticas por vanidad, ejercicio excesivo y compulsivo en el gimnasio. He abusado de la comida, he abusado del alcohol, de las drogas, de las medicinas. He usado drogas o sustancias alucinógenas. He negociado con ellas. He usado mensajes subliminales para dominar la voluntad de las personas. He escuchado música siendo consciente que contiene mensajes contrarios a la fe o a la moral, poniendo en peligro la salud mental, la salud espiritual, incitándola a prácticas de violencia, rebeldía. Esto pasa con el reggae, con el reggaetón, con el punk, metal, etc. He dejado de ayudar a los moribundos a tener una santa muerte, acompañándolos, por ejemplo, con oración, cuidando de que reciban a tiempo los sacramentos de unción. Siento odio o resentimiento por alguien. Le he deseado mal a alguien. He consentido el deseo de vengarme. No he evitado todo conflicto en la medida de mis capacidades. No olvidemos que no solo se mata con un arma, también se mata con la lengua. Tener mucho cuidado con lo que decimos, hablamos, con las maldiciones. ¿He hecho sufrir o he sacrificado sin necesidad a algún animal? Sexto mandamiento: no cometer actos impuros. Este mandamiento está en contravía con lo que quiere nuestro Señor, que hagamos de nuestros cuerpos templo del Espíritu Santo. Muy de moda está la ideología de género. La acepto. Estoy de acuerdo con tanta perversión. Me he masturbado. He visto pornografía. He participado en pornografía o en espectáculos exhibicionistas e inmorales. He fornicado, esto es el acto carnal, entre un hombre y una mujer que no están vinculados en matrimonio. Me he prostituido, tener sexo solo por placer con varias personas. Prostitución. He comerciado con la prostitución. He abusado sexualmente de alguien. Esto es cualquier tipo de agresión violenta a la intimidad sexual de la persona. El manoseo, el acoso, incluso con el cónyuge. He cometido incesto. Es relación carnal entre parientes dentro de los grados entre los cuales no está permitido el matrimonio. Esto puede ser equiparado a los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. Por ejemplo, los educadores, los familiares adultos de los niños que se encargan de su cuidado.
He sido pedófilo, pederasta, acceso carnal violento por parte de adultos a niños. He tenido relaciones carnales homosexuales. Si tengo tendencias homosexuales, he luchado por no consentirlas. La Iglesia no rechaza a quien tiene estas tendencias, si no las practicas. La Iglesia te acepta a ti, mas no acepta este tipo de prácticas y mejor te invita a vivir la castidad. Entre los esposos he sido infiel, me he separado de mi cónyuge, he roto ese contrato matrimonial con la separación o con el divorcio. Hay que recordar que es un sacramento indisoluble, que nada ni nadie puede separar y que es hasta que la muerte nos separe. He vivido en poligamia, he sido irresponsable con los deberes contraídos con mi cónyuge y mis hijos. He vivido en unión libre. He evitado la fecundidad en mi matrimonio. He usado o comercializado métodos anticonceptivos, espermicidas, pastillas anticonceptivas, inyecciones, condones. He usado o comercializado métodos contraceptivos abortivos o alguno que podría tener ese mismo efecto, por ejemplo, los que se introducen intrauterinos o la pastilla del día después. He utilizado el onanismo o el coito interrumpido. He recurrido a la fecundación artificial. Me he esterilizado, ligadura de trompas, vasectomía. Séptimo mandamiento, no robar. He robado, he estafado a alguien en algún negocio. Por ejemplo, cuando aumentamos el precio real a los productos, eso se llama estafa. He pagado salarios injustos a las personas que he tenido a mi cargo, a mi servicio. He participado en la corrupción. Esto se trata de cambiar el proceder correcto por el que más me convenga. He trabajado mal. He robado tiempo de mi trabajo. He defraudado fiscalmente al Estado, evadiendo impuestos cuando son justos y razonables, cuando vemos que se revierten en beneficios a la comunidad. He falsificado documentos. He despilfarrado mis bienes, es decir, gastar en exceso o en cosas suntuarias, buscando el desmedido placer, buscando prestigio. Invertir en mascotas sumas altas de dinero, cuando podríamos ayudar a remediar un poco la miseria humana. He causado daños a las propiedades públicas o privadas. He incumplido promesas, contratos moralmente justos.
He apostado irresponsablemente. No olvidemos que nuestro Señor no acepta los juegos de azar. He hecho trampas en los juegos de azar. He colocado el lucro personal como el fin único de mi actividad económica, olvidándome que es un servicio a los demás, como aquello que nos dice Jesús en Mateo: no servirá a dos señores, a Dios y al dinero. Octavo mandamiento: no levantar falsos testimonios ni mentir. He dicho mentiras, aunque sea para quedar bien nosotros mismos o para no hacerle daño a otra persona. Son mentiras. Decimos mentiras piadosas. Son mentiras. No se nos olvide que el príncipe de las mentiras es nuestro mayor enemigo. He dado un falso testimonio públicamente. He dicho bajo juramento cosas contra la verdad. Eso es perjurio. He enjuiciado un defecto moral del prójimo. Los juicios no nos corresponden, las críticas tampoco. He manifestado los defectos y faltas del prójimo a otras personas. Eso es hablar mal de la gente. He calumniado con mentiras, dañando la reputación y la moral de otros. He felicitado a alguien por hacer algún mal. He faltado al revelar secretos profesionales. Por ejemplo, el médico, el psicólogo, aún el sacerdote. Ellos deben guardar esos secretos profesionales. He revelado las confidencias hechas bajo secreto. He escuchado conversaciones contra la voluntad de los que la mantenían. He leído correspondencia u otros escritos contra la voluntad de sus dueños. Noveno mandamiento: no consentir pensamientos impuros ni deseos impuros. He luchado contra la concupiscencia de la carne. He consentido pensamientos impuros. He consentido miradas impuras. He deseado la mujer o el esposo de mi prójimo. He faltado contra el pudor de los sentimientos. He causado daños con mis comportamientos, o sea, no cuidar y respetar los sentimientos, el corazón de otras personas. He usado prendas que excitan sexualmente a otros. He lesionado el pudor de los niños o de los jóvenes. La pedofilia que está tan de moda hoy día. La trata de personas. Todo eso es grave. Décimo mandamiento: no codiciar los bienes ajenos. He deseado enfermizamente los bienes ajenos. He caído en la avaricia. Eso es la pasión inmoderada por tener riquezas materiales. He sentido envidia, me da rabia, me da tristeza ante el bien de los demás.
Esto es un deseo desordenado de tener lo que los otros tienen, la envidia. He estado muy apegado a las cosas terrenas y ocupo todo mi tiempo en acumular riquezas. Eso va contra aquel pecado que dice el Señor, que nosotros los que lo amamos no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Habrá muchas otras faltas que son pecados mortales, por ejemplo, los tatuajes. Nuestro Señor no está de acuerdo con ellos y en su palabra lo dice. Los, la ingesta de drogas, alcohol, todo ese tipo de medicamentos nuevos para vivir como en otra dimensión, para estar como perdidos por el mundo. Todo eso hace parte de los pecados contra Dios, contra nuestro cuerpo mismo. Bueno, ha sido como un resumen que nos puede ayudar para hacer una muy buena confesión. Hay que vivir en gracia de Dios porque no sabemos ni el día ni la hora.